Pues muy buenas noches a Noches. todos los compañeras y compañeros que nos hacen favor de seguir este Facebook Live en vivo. Pues les damos la más cordial bienvenida a nombre del Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados. Y el día de hoy, pues nos reunimos algunos colegas que hemos trabajado en la parte del concurso mercantil o de las quiebras y suspensión de pagos, que fue antes del año 2000 y que pues formamos parte de la academia concursal. Quiero darle la más cordial bienvenida a este conversatorio a nuestro querido amigo y maestro Justino Montes de Oca y también al maestro Jesús Pérez Arellano, disculpen. Muchas gracias colegas por darnos este espacio de su tiempo para platicar acerca de una materia que nos apasiona, de concurso mercantil que se anunció y que ha sido solicitado por TV Azteca y que, bueno, de alguna forma sacudió al sector empresarial y financiero en México. Pues como ven ustedes, no estamos hablando de una empresa cualquiera, estamos hablando de uno de los gigantes mediáticos más importantes del país y hoy este gigante pues ha solicitado su concurso mercantil. Obviamente el concurso mercantil no significa automáticamente pues la quiebra, pero pues tampoco es un trámite menor porque implica presión, negocios, de negociación de reestructura de créditos, riesgos. Y por eso en esta noche pues nuestros especialistas vamos a abrir el debate. Vamos a analizar académicamente lo jurídico, lo financiero y dar algunas opiniones. Evidentemente todavía no tenemos la sentencia de concurso mercantil y pues ni siquiera sabemos a cuál de los dos juzgados especializados en materia federal está conociendo de este concurso, porque habrá que recordar que uno de los jueces o de las juezas es nueva, es de las que acaban de llegar y bueno, esta materia pues es bastante compleja, entonces realmente no es tan sencillo. Bueno, yo quisiera dar algunos datos para abrir un poquito el debate. Y bueno, sabemos que el valor de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores de Azteca es más o menos de 50 centavos por título. Entonces, realmente la situación financiera no se reporta de esta empresa desde el año 2022 y pues generó evidentemente una deuda muy pesada y ha estado presionando su valuación por esta falta de información. No obstante de que TV Azteca opera como concesionario de televisión abierta y que tiene importantes, dijéramos, portafolios comerciales con diversas marcas, pues su capitalización bursátil es muy baja. Entonces, bueno, esto se veía de alguna forma en el mundo de los negocios, sí se veía un problema, no obstante el valor estratégico que no se refleja en bolsa, como son las concesiones de TV abierta, que son muy valiosas, toda su infraestructura nacional, sus marcas, su contenido, pues todo lo que es su mercadotecnia, sus audiencias, ventas publicitarias. Y bueno, pero finalmente lo cierto es que en términos de capitalización estimada, en relación con su deuda es muy alta. Entonces, se veía venir un problema financiero y bueno, pues nuestros especialistas van a debatir y vamos a ir platicando un poco más acerca de esta información que tenemos. Eh, en lo particular, yo solamente quiero terminar esta primera participación que a mí me corresponde, en el sentido de decirles que a partir de la entrada en vigor de la actual ley de concursos mercantiles, que fue en el año 2000, y donde yo tuve el gusto de participar en el proceso legislativo en la Cámara de Diputados, dijéramos que a partir de esta nueva ley de concursos mercantiles, al primer semestre de 2024, se han admitido y notificado un total de 1099 asuntos. 1099 asuntos. Eso es lo que reporta en las páginas, en las cifras del IFECOM.
Y pues solamente para darnos una idea de que esta ley del 2000 vino a generar prácticamente la inexistencia de la protección jurídica de la figura de la quiebra y de la suspensión de pagos, vemos como en estadísticas oficiales como en la Corte de Bancarrota de Estados Unidos reportan, por ejemplo, solamente en el año 2022 387,721 casos. En el año 2023 reporta la Corte de Bancarrota 452,990 casos. Y en el 2024, 517,308 casos. En promedio, entre 400 y 800,000 procedimientos judiciales de insolvencia por año en la última década es en que en Estados Unidos, por ejemplo, vemos cómo realmente esta materia es una materia que es muy importante. Cuando ha desaparecido en nuestro país, lo que ha provocado es que las personas no tengan los comerciantes, que este era un privilegio, no tengan la posibilidad de tener una institución que les permita de alguna manera tratar de seguir adelante con su operación. Y entonces este famoso principio de la ley de quiebras anterior y de la nueva ley de concursos mercantiles respecto a la conservación de la empresa, pues queda totalmente inusitada, queda totalmente inaplicable, porque realmente el problema económico de una persona comerciante es que también cuando desaparece, pues desaparece toda la infraestructura y todo lo que ha costado trabajo, dinero, incluso del propio Estado. Entonces no es una buena noticia que una empresa en el mercado desaparezca, porque precisamente nuestra sociedad, nuestro país requiere empresarios exitosos. Bien, sin embargo, pues también recordemos que hay una parte en donde en México vemos empresas pobres y empresarios ricos. Y esto también ha sido un problema porque realmente no se está apostando entonces porque las sociedades mercantiles traigan el beneficio económico colectivo al que nosotros esperamos en este hábitat empresarial de nuestro país. Bien, pues sin más, ahora daré el uso de la palabra a nuestro querido maestro Justino Montes de Oca Contreras, quien como dijéramos, alguna parte importante, que él ha sido el juez tercero concursal en la Ciudad de México en el año precisamente en donde entra la nueva ley. Y bueno, a él le ha tocado en el 99, ¿verdad? Sí, maestro. Y entonces, bueno, entre otras cosas, pues también él es profesor de concurso mercantil en la UNAM, así como ha dado diversas materias, obligaciones, derechos reales, personales. Es un gran académico. Te agradezco, maestro, tu presencia en este conversatorio y pues sin más te damos la palabra, maestro. Gracias. Bueno, vamos a empezar los 5 minutos. Ya te pasaste tú. Bueno, vamos a iniciar. Primeramente, el concurso de TV Azteca en lo personal lo veo como un gran error. ¿Por qué? De acuerdo a lo que tú dijiste, efectivamente, y que lo reportan también las entidades financieras y de negocios, realmente la empresa ya está en quiebra. O sea, ya estamos hablando de problemas que vienen desde el 2012, desde el 2015, que no se sabe exactamente qué tienen desde el año 2022, pese a que está cotizando en bolsa supuestamente. Y lo más asfixiante en estos momentos es una deuda que ya ronda más de 580 millones de dólares en Nueva York y que está por ejecutarse aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿qué vemos? Pues la realidad es que vemos literalmente un ente económico en quiebra que trata en su momento de dar la apariencia de que puede sobrevivir. Ahora, no es la primera vez que TV Azteca entra en concurso. De las fuentes que estuvimos viendo, pues en 2005 ya inició algo similar. Ahí fue el objetivo de hacer que las acciones valieran tan poco que el dueño actual pues literalmente se quedó con ellas a precio irrisorio. Entonces vemos de que el famoso tío Richie
pues la verdad es un empresario mañoso y ha utilizado a este tipo de procedimientos y en Estados Unidos incluso de dilaciones procesales para buscar tratar en su momento de no pagar. No se diga con el SAT. A final de cuentas tuvo que pagar y eso le dolió y de hecho es una de las justificantes que está utilizando para decir que el gobierno mexicano lo persigue porque le está cobrando. Ahora, independientemente de esto, también vemos una verdadera aberración económica. Si una empresa ya está en incumplimiento generalizado de pagos, pues simplemente no se ve que vaya a haber una estrategia transparente para buscar pagar a todos. De hecho, la ley actual está en su momento solamente protegiendo a los acreedores que tengan realmente una garantía real, a los trabajadores en cierta medida porque les limita el tiempo de las prestaciones que pueden reclamar, y también a los que tienen en su momento créditos fiscales. Esto es, todo lo que es crédito fiscal va a tener prioridad. Fuera de ahí, los proveedores, los deudores, los acreedores que tengan deudas no garantizadas, pues no van a ver nada. Además, en su momento esta ley se hizo para tener a un montón de zánganos en el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles que cobran cantidades estratosféricas que no hacen nada. Como tú lo dijiste, son mínimos los juicios que hacen y sin embargo el aparato burocrático es espantoso. Ahora, los tentáculos de ese aparato burocrático y corrupto espantoso se manifiestan en lo que son los visitadores, los conciliadores y los síndicos, que son designados por ellos. ¿Y cuál es la función de estos tres entes? Destruir a la empresa. Ahorita debió y en alguna noticia se habla de que ya se hizo la visita de un visitador que designó el IFECOM y que ya está preparando el informe. Normalmente esos informes los hace la propia empresa y nada más le da al visitador para que en su momento estampe su firma y ya en su momento lo presente a la juez. Si es una juez Nobel, como estás diciendo, pues la pobre literalmente, pues no se va a saber ni qué hacer. Se va a tardar como unos 3 meses en ver qué decide cuando lo debe dictar la sentencia de inmediato. Entonces, la realidad es que si fuera honesto el sistema judicial, pues la quiebran. En lo personal es lo que yo hice con Taesa, me lo quisieron presentar como un concurso y vi de que realmente lo que tenían de bienes, pues no servía ni para cubrir la 20ª parte de lo que debían. Entonces, están haciendo en su momento una publicidad porque sí es una empresa sana, cuando ya está literalmente en los huesos esa empresa. Ya terminé mis 5 minutos. Muchas gracias, maestro. Pues te agradecemos mucho. Pues bueno, vamos a darle ahora la voz a nuestro querido maestro Jesús Pérez Arellano. El maestro Jesús fue apoderado de Banobras en en diversas quiebras, como Ruta 100, Aeroméxico, etcétera. O sea, tiene una gran experiencia y él era el encargado de la parte de la liquidación en materia laboral, conjuntamente con un gran equipo de colegas. Muchas gracias, maestro Jesús, y adelante, por favor, con tus comentarios. Buenas noches a todos. Bueno, tal y como lo comentaste en un principio y como lo decía el maestro Justino, el proceso del análisis de la quiebra varió mucho de cuando era la ley de quiebra y suspensión de pagos a lo que es ahorita prácticamente el concurso mercantil. Pero analizando el tema de los efectos laborales, ahorita hoy por hoy, en el caso de TV Azteca, pues estamos hablando de un procedimiento voluntario iniciado por ellos mismos, donde su circulante pasivo pues, es mayor que el activo, y el efecto laboral ahorita todavía no podría permearse ese grado. Una vez que empiece realmente un proceso judicial donde exista realmente el tema de la quiebra, es cuando podría verse afectada ya la gama de los derechos de los trabajadores, pero ahorita todavía están en un proceso donde la negociación con los acreedores va a ser una parte importante, principalmente para que esta empresa pueda obtener un poquito de oxígeno. Ahorita las obligaciones y los derechos de los trabajadores se encuentran intocados. Entonces, todavía no podemos avanzar un poquito más en ese análisis, pero una vez
que esto trascienda el tema judicial, es cuando entonces sí, pues los trabajadores principalmente se verán vistos beneficiados con el pago de sus temas indemnizatorios, conforme lo establece el artículo 113, 114 de la Ley del Trabajo, porque los derechos de los trabajadores, a ser derechos personales, no están sujetos a ningún tipo de prelación, ¿no? Tienen derecho preferencial. Y entonces, pero todos vamos a basarnos a la sentencia que en su momento pueda emitir la autoridad laboral, donde seguramente únicamente quedarían tocados el importe de la indemnización de 3 meses, la prima de antigüedad, y limitadas a lo mejor los derechos de vengados en cuanto a prestaciones laborales. Todo va a estar sujeto al análisis que en su momento emita la autoridad laboral de los términos de los cuales se emiten también la sentencia de la quiebra. Eso va a ser fundamental para trastocar los derechos de los trabajadores. Pero ahorita, considerando que estamos hablando de un tema voluntario por parte de la empresa, donde principalmente existe la cuestión de la negociación con los acreedores, los derechos laborales ahorita se encuentran intocados. Posiblemente le permita a la empresa empezar a hacer algún tipo de ajuste en cuanto a la población de sus empleados. Ese ajuste tendrá que sujetarse a las normas establecidas por las leyes laborales vigentes y se debe respetar el derecho de los alcances económicos devengados por los trabajadores al momento en que su momento se susciten. Si esto trasciende a un tema judicial donde la empresa sea evaluada, analizada y realmente declarada en quiebra, entonces ya estaríamos hablando de los términos en que sea emitida la declaración de quiebra en una sentencia y que el Tribunal Laboral, en base a eso, también emita una sentencia donde declare la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, y en el que muy seguramente únicamente van a considerar el pago, como les he comentado, de la indemnización de los 3 meses, la prima de antigüedad, conforme lo establece el 162, y eso a lo mejor también limitada. Si los salarios son mayores al tope de 2 veces el salario mínimo, entonces muy probablemente van a aplicar, lo señalaron en el 485, en el 486, y la prima de antigüedad se calcularía en base al tope del doble del salario mínimo. Pero bueno, eso estamos hasta ahorita imaginando y especulando un posible escenario que aún no lo tenemos, ¿no? Entonces, sería importante e interesante al mismo tiempo conocer cómo sería la negociación colectiva en el caso de esta empresa, porque entiendo que también tienen celebrados pactos colectivos o contratos colectivos. Yo no sé si alguno inclusive de sus trabajadores pudieran organizarse, adelantarse a un procedimiento como tal y evaluar un posible conflicto de naturaleza económica, que también lo sentiría un tanto cuanto complicado, porque colectivamente hablando, con la simple presentación y el emplazamiento a huelga, prácticamente ese procedimiento pues quedaría sin efectos, ¿no? Entonces, todo nos señala, los siguientes 6 meses yo creo que van a ser muy importantes para conocer la viabilidad de este esquema voluntario por parte de la empresa. No sé, en el caso de ustedes, si coincidan con ese punto de vista, que mientras se encuentra en el procedimiento voluntario, prácticamente estamos hablando de una mera conciliación de la negociación de esas deudas con los acreedores. Maestro Jesús Pérez. Bien, pues precisamente retomando el comentario del maestro Jesús y del maestro Justino, pues yo lo que tendría que decir es precisamente, en términos de 3 meses, esto ya sería prácticamente un cadáver. Si un juez concursal se le ocurre dictar una sentencia en 3 meses, bueno, pues ya mejor cerramos el local y mejor ya nos vamos a nuestras casas. Realmente ese no es el espíritu de la ley de concursos mercantiles. De hecho, lo que decía el maestro Justino en su experiencia como juzgador, pues es una decisión importante, dado que realmente creo que de las pocas excepciones que se pueden interponer ante el comerciante que solicita su concurso, pues sería la falta de personalidad. Pero si esta está cubierta debidamente conforme a las formalidades, en este caso de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues no hay mayor excepción, sino él está solicitando y de entrada debería de ser sometida de inmediato o a un tiempo breve al concurso mercantil, porque efectivamente el concurso mercantil arranca, como dice el maestro Jesús, con una negociación, pero posteriormente, como dice el maestro Justino, si al analizar los extremos del artículo 10 de la ley de concurso mercantil
refiere que no está en posibilidades de llegar a una negociación, por ejemplo, por el número de trabajadores o el número de activos, de pasivos con relación a sus activos, pues definitivamente ya no solo debería de pasar de inmediato a una etapa de ejecución, que sería la quiebra, ¿verdad? Pero de entrada sí debería de ser a la brevedad sometido a la sentencia de concurso mercantil. Ese es mi punto de vista, para que pueda ser efectivo precisamente la ley. Y pues le doy el uso de la voz al maestro Justino, por favor, maestro. Bueno, como había dicho, hay 3 etapas en lo que es el concurso mercantil. La primera es la etapa previa, en la cual, para poder presentar la demanda y que ésta tenga viabilidad, se necesita hacer la visita. Es una visita de verificación. Ese informe que rinda el visitador es el que va a determinar si se cumplen los requisitos de ley en cuanto al incumplimiento generalizado de pagos. Y con eso ya se puede dictar, ya el juez tiene los elementos objetivos para dictar precisamente una sentencia de concurso mercantil. En este caso, reitero, en alguna información por ahí, que es uno de los medios, hablaba de esa visita que se estaba realizando. De acuerdo a los tiempos de la Ley Federal de concursos mercantiles, se tienen 15 días para en su momento emitir ese dictamen. Lo dudo de que en una semana lo hayan hecho ya, pero reitero, si esto es simplemente un acto más de corrupción del sistema concursal, pues ya el informe ya lo tienen hecho, ya nada más esperan que la juez lo transcriba totalmente y se dicte la sentencia de concurso. En puridad jurídica, ese informe debe de estar avalado por documentos que la juez debe, creo que son solamente 2 mujeres, debe de analizar y debe de verificar en los documentos mismos. No es que le crea al visitador. Y ese es ahí donde viene el gran problema. Si no entienden el derecho, pues imaginen que le presenten estados financieros a los pobres. O sea, no lo van a poder hacer, literalmente nada más lo van a copiar, y es más, hasta se los van a mandar en una memoria y ya lo hacen como si ellos estuvieran todo el tiempo trabajando. O sea, se me hace absurdo como lo plantea la ley. ¿Qué va a pasar después de que se haga en su momento la publicación de concursos mercantil, de la sentencia? Y conociendo la trayectoria del tío Richie, pues simple y llanamente vamos a ver que se va a dilatar la publicación. Porque el plazo de un año, de un año, pues comienzan los primeros 6 meses y luego después 2 plazos de 90 días con determinado número de mayorías calificadas de acreedores. Si supuestamente en un año no se llega a un convenio, de inmediato se llega a la quiebra. Pero ¿qué pasa? Esa publicación se va a tardar por lo menos otro año. ¿Por qué? No, pues es que déjenme chance, no puedo yo acelerarlo. Ahora, la realidad de esto va a salir literalmente valiendo gorro si en la Corte del Sur de Nueva York se dicta la quiebra de TV Azteca en territorio de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos van a ejecutar, ellos no se esperan a que se abra la etapa de concurso, que se abra la quiebra. No, se agarran con todo lo que tengan allá de bienes, e incluso ordenan la incautación hasta de aquí, porque cuando se hace una quiebra en Estados Unidos, se forma un fideicomiso de todos los bienes del deudor. Y más pues en este caso porque el juez ya estaba muy enojado con TV Azteca por la serie de chicanas que evitó para que se hiciera un acuerdo real con los acreedores. Entonces, reitero, estamos hablando de una justicia que es totalmente extraterritorial. Entonces, es muy bonito decir que no, que va a respetar aquí que ya se inicie el juicio concursal. Pues no, estamos hablando de Estados Unidos, no le importa en su momento seguir ningún trámite de ley, aunque se tengan tratados y aunque haya en su momento coordinación. La realidad es que si el juez de Nueva York ejecuta a TV Azteca, literalmente le va a cerrar la cortina en cualquier momento. Por eso, la realidad es que estamos viendo una simple obra de teatro, más bien yo diría una obra dramática, en la cual estamos diciendo a alguien que está vendiendo humo y está diciendo que va a salvarse, cuando en la realidad no le veo yo visos de que lo pueda
hacer objetivamente. Gracias, maestro Justino. Adelante, maestro Jesús Pérez, por favor. No, digo, de alguna manera el maestro Justino tiene razón. Yo creo que todos nosotros tenemos una visión conforme a las letras, conforme a lo que establece las leyes, y otra visión completamente de la realidad que estamos viendo, ¿no? La forma en la que se ha conducido principalmente el tío Richie en la evasión de sus obligaciones, entiéndase de cualquiera, y la forma y los mecanismos que ha adoptado para precisamente burlarlos, nos hace suponer, como dirían por ahí, con el temor fundado, de que efectivamente ahorita el 80-85% de su negocio lo hace por medio de proveedores. Casi no tiene activos esa empresa. Entonces, no va a tener elementos para poder responder ante la población de acreedores que tiene formados. Inclusive yo creo que tiene muy pocos con garantía real, sea prendar hipotecaria, yo creo que va a tener muy pocos acreedores con esa condición. Ahora, en el caso de los trabajadores, yo no creo que realmente entrando en una etapa de quiebra formal, los trabajadores vayan a quedarse sin trabajo. Yo, en mi opinión muy personal, estimo que ya existe un plan B. Yo, como en algunas personas, he escuchado voces diciendo que muy probablemente exista otra sociedad que se encuentra constituida. De esa misma sociedad va a ser la que al final de cuentas va a recibir o va a comprar ciertos activos, y esos activos va a intentar adjudicarse o tener de nueva cuenta la concesión federal para seguir trabajando. Eso, bueno, hay voces que se señalan en ese sentido. La realidad no lo sé, pero no estaría tan mala una hipótesis en esa forma, ¿no? Mientras tanto, y mientras no entremos de lleno propiamente al proceso realmente de la quiebra de esta sociedad, volvemos al mismo tema. Los trabajadores, bueno, estarán sujetos y con una incertidumbre total, pero hasta cierto punto dentro de todos los acreedores, pues estos son los que tienen más o menos asegurados sus derechos hasta cierto punto, ¿no? Ya después vendrá el Seguro Social, el Infonavit, impuestos y demás acreedores a tratar de levantar un poquito algo de polvo que vaya a quedar, porque sin lugar a dudas no va a haber mucho. Insisto, en mi opinión, es una empresa que no tiene muchos activos, todos los ha de tener bajo un esquema de arrendamiento, bajo una gama de proveedores que le proveen casi todos los servicios que lo desempeña su actividad ponderante, y cosa que le beneficia ahora sí que al tío Richard, y que eso fue, como dice el maestro Justino, pues fue planeado. Existe atrás una estrategia que realmente permite la ilusión de todo ese tipo de obligaciones por parte de TV Azteca, ¿no? Y eso es un particular punto de vista que al final coincidimos con el maestro Justino. Sí, muchas gracias, maestro Jesús. Bien, pues en mi caso quisiera hacer mi última participación para que después me precedan nuestros compañeros. Y bueno, yo lo que considero es que de alguna forma esta empresa está solicitando o pretende solicitar su concurso mercantil voluntario. Evidentemente, como la mayoría de las empresas lo inician para intentar reorganizar sus pasivos derivados de, pues uno fue el litigio fiscal muy fuerte que ya lo negoció con el SAT. También por ahí hay la noticia que hay pendientes pago de licencias al gobierno por el uso de de todas de los permisos que realizan en la transmisión. Bueno, también evidentemente vienen quejándose la mayoría de las empresas de las presiones que hubo post pandemia, pero sobre todo lo que comentaba el maestro Justino, que es este juicio en Estados Unidos por más de 400 mil millones de dólares en relación 400. con 400 millones de Son dólares. 580 con intereses. 580 millones de dólares que de alguna forma son por bonos que se vendió allá en Estados Unidos con gente de Estados Unidos. Y bueno, pues esto revela que el concurso pretende ser una estrategia defensiva para centralizar las reclamaciones en México, incluso jalar a esos acreedores a México, suspender las ejecuciones individuales, evitar los fallos sumarios en Nueva York, donde ya los tienen prácticamente a tiro de sentencia, y evidentemente tratar de ganar tiempo para negociar un convenio. Y pues el colapso operativo, pues sí hay un riesgo jurídico financiero acumulado, porque de alguna manera
pues honestamente en México hoy por hoy no tenemos un equipo profesionalizado, tanto de juzgadores como de estos famosos a los que le llaman auxiliares, los miembros del IFECOM. Pues verdaderamente son personas que, aunque merecen todo mi respeto y entiendo que han estudiado algo de la parte financiera, pues no son empresarios, no son personas que conozcan realmente de finanzas en una cuestión verdadera, de a de veras, ¿no? Hay muchos, hay teóricos, incluso por ahí anda un señor ahí que dicen que es dentista, ¿no? Entonces no sé qué está haciendo de visitador, entonces bueno, a lo mejor sí es muy bueno en matemáticas, ¿verdad? Sin embargo, como vemos, el sistema anterior, cuando teníamos en el año 2000, que fue por eso precisamente siempre se dijo, y ahorita lo comentó el maestro Justino, de que se necesitaba tener una mayor proyección para tener un sistema profesionalizado y que ahorita se pudiera utilizar para el apoyo de empresarios mexicanos, independientemente de la figura del tío Richie, pues él es un empresario que tendría que tener el derecho para tener la mayor protección judicial. Sin embargo, como vemos, es muy probable que este shopping defensivo que permite hacer, pues no le va a dar, su equipo no le va a dar el suficientemente tiempo, eso considero. Pues muchas gracias y adelante, maestro Justino, por favor. Pero además hay dos factores que son escalofriantes. Primeramente, es un tipo de concurso especial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una concesión de televisión abierta, de radio, televisión, etcétera, de todos los medios. Y por lo tanto, la designación del conciliador tiene que pasar por, en este caso, por las autoridades que regulan las concesiones de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque si se llega a la quiebra, esa es una causal de que se termine la concesión ipso facto. Ahora, tenemos aquí un gran problema político, porque ya se han peleado el líder en su momento, en este tío Richie, con el encargado de la cuestión de telecomunicaciones. Yo nada más me pregunto qué cantidad de piedras le va a poner el supuesto conciliador al concurso de TV Azteca. De hecho, entre las facultades que tiene el conciliador era la de la venta de activos que se estimen no esenciales. Yo pienso que primero le va a ser muy difícil que haga algún tipo de gestión para que se haga un acuerdo, porque políticamente está peleado con el sistema el tío Richie. Y segundo, va a buscar literalmente empezar el deshuesadero de la empresa. Estamos hablando de que esto va a ser una verdadera hecatombe económica. La empresa de TV Azteca literalmente va a ser rostizada, yo le calculo en no más de 6 meses. Entonces, este supuesto concurso para ver y detener a los acreedores, pues no va a servir. Y yo lo veo como una clara tendencia a que se haga más rápido la quiebra, sobre todo teniendo en cuenta que a la autoridad le va a interesar muchísimo quebrar a esta empresa y así quitarle la concesión por todos los medios posibles. En la política siempre se cobran facturas y todo el caudal de pleito que trae con el sistema, pues al sistema se lo va a cobrar, y más si es un sistema castrista como el que se tiene en México. Por eso, pues simple y llanamente, no veo yo cómo se va a poder salvar TV Azteca de la quiebra. Muy bien, maestro, muchas gracias. Pues adelante, maestro Jesús, con sus conclusiones. Gracias. No, yo digo, al final de cuentas, coincido con lo que han expuesto ustedes dos. Sin embargo, también es un tema que se ha politizado y se va a politizar un poquito más. Yo no sé si el Estado, sí, se encuentra, hay cierto conflicto con el Estado, pero también siento que al mismo gobierno no le conviene monopolizar, porque si al final de cuentas la empresa quiebra y si le quitan la concesión, al mismo tiempo se estaría monopolizando el Grupo Televisa. Entonces, no sé si el mismo gobierno vaya a permitir esta situación, y por una parte también
permita que exista algún nuevo ente, una nueva sociedad, una nueva empresa que diluya precisamente todo lo que la concentración en solamente un grupo, ¿no? Entonces sería un tema importante. Me llamó mucho el tercero que comentaba el maestro Justino, porque paralelamente traía un conflicto a la sociedad en ese sentido, de un monopolio, ¿no? Yo creo que todos estamos especulando ahorita lo que podría suceder, pero y todos coincidimos en algo. Las malas prácticas que ha tenido esta empresa pues la ha llevado a esta circunstancia, a esta situación. Va a tener un efecto económico en la sociedad, sí. Muchos proveedores y acreedores no van a verse beneficiados con el pago de sus obligaciones. Al contrario, van a prácticamente materializar la pérdida que hoy por hoy ya la tienen, pero contienen la esperanza de poder recibir algo cuando posiblemente no reciban absolutamente nada, ¿no? Y, y lo más probable es que si existe algo que pueda ser rescatable, pues los acreedores gringos, los norteamericanos, con sus procesos, pues se anticipen o tengan una mayor posibilidad de éxito frente al acreedor mexicano. Es muy probable que también eso suceda, dada la presión internacional en ese sentido, ¿no? Va a ser un tema importante que, como dicen, los próximos meses nos van a dar luz sobre el camino que realmente vaya a suceder y si se llega a judicializar el tema de la quiebra. Muchas gracias, maestro Jesús. Pues miren, aquí hay unas preguntas que quisiera, que nos están mandando aquí algunos colegas y quisiéramos plantearlas. La primera es para el maestro Justino. Sin comentario, no, sí, adelante. Nos comenta el maestro qué se entiende por la moneda de quiebra y si también aplica al concurso mercantil. Moneda de quiebra es un término doctrinal que se aplica a cómo el valor de una empresa, por el solo hecho de iniciar un concurso o una quiebra, literalmente pierde valor. De hecho, las acciones, aún de una empresa en concurso, valen cero. O sea, pierden totalmente un valor. ¿Por qué? Porque la quiebra o el concurso es la pérdida de la confianza. Entonces ya no puede haber crédito, ni puede pensarse teóricamente que una persona es digna de confianza si entra en un concurso mercantil o quiebra. Por eso esa moneda de quiebra es ese valor cero que se da al patrimonio, en este caso, del concursado, del quebrado, aunque conserve la administración en el concurso. Muchas gracias, maestro. Esta pregunta es para el maestro Jesús Pérez. Los trabajadores cobran lo mismo en concurso y en quiebra. Prácticamente la cuestión de la indemnización es la que se establece en la Ley Federal del Trabajo. Entonces viene siendo lo mismo en ambos supuestos, ¿no? O sea, la indemnización consiste en el pago de 3 meses, del pago de la prima de antigüedad. Muy probablemente, a lo mejor, lo que podría limitarse sería el pago de las prestaciones de vengadas. Ahí habría que ver y estén sujetas, en su caso, el último año de prestación de servicios, en función de las condiciones y de los términos en que se emitía la declaratoria de quiebra. Pero básicamente no se veía afectado en cuanto a los conceptos indemnizatorios que son base en el caso de los trabajadores. Ok, maestro. Y otra pregunta a ti mismo, maestro Jesús. ¿Una huelga podría detener el concurso mercantil? No, de ninguna manera, pues vamos a lo mismo. En todo caso, esta reclamación colectiva tendría las veces una preferencia de derechos y al final tendría el mismo efecto, sea mediante un reclamo de huelga o mediante un proceso mercantil. Quienes van a tener el beneficio primario van a ser los trabajadores, entonces no tendría ningún efecto. Se aceleraría la quiebra. Ok. Bien, los trabajadores, también para ti, maestro Jesús, ¿los trabajadores pueden hacer algo antes de que se declarara el concurso mercantil? ¿Pueden tener alguna acción? Realmente no tendría ningún objeto el anticipar el ejercicio de alguna acción legal en contra del patrón, porque hoy por hoy no existe, aunque realmente se denota el nerviosismo y la incertidumbre que genera esta situación en torno a la empresa. En estricto sentido, los derechos de los trabajadores no se han vulnerado. Los trabajadores que actualmente prestan sus servicios, pues realmente se encuentran en un momento en el que sus condiciones de trabajo continúan de la misma forma. Entonces, no sabemos si esos trabajadores realmente van a verse afectados en un proceso de quiebra o no, o vayan a continuar inclusive trabajando para una eventual sindicatura. No lo sabemos, ¿no? Pero en dado caso de que realmente llegue el punto en el que se declare la terminación de las relaciones individuales y colectivas mediante una sentencia emitida por autoridad laboral,
los derechos de los trabajadores pues van a ser prácticamente los mismos y entramos al cauce indemnizatorio. Muchas gracias, maestro Jesús. Bueno, y esta última pregunta, esta me la hacen a mí respecto a que si el IFECOM es una institución que debe de prevalecer o que debe de seguir existiendo. Bien, yo también creo que igual que lo maneja nuestro maestro Agustino, yo no estoy de acuerdo en la persistencia de este Instituto Federal de Especialistas en concursos mercantiles, porque realmente creo que debemos regresar a lo que antes eran las sociedades nacionales de crédito o incluso regresar a lo que son las cámaras de comercio especializada por sector, porque ellos son empresarios y ellos podrían entender mayormente la parte de sindicatura y además a reserva de revisar todo esto, me parece que estas etapas de visitador, conciliador y síndico, pues al final, antes esa función la hacía uno solo, que era el síndico. Desde un inicio entraba y terminaba. Entonces yo le veo realmente un traspaso de manos, el que esté entre primero uno y luego entre el otro y luego entre el otro. A mí me parece que el IFECOM es un presupuesto que para la judicatura judicial debiera de quitársele como carga. Bien, pues les agradezco mucho. No sé si alguno quisiera, no sé, dar un último mensaje, maestro Justino, maestro Jesús. Yo me tocó llevar la quiebra de Taesa. La quiebra de Taesa la demostré que en 3-4 meses me acabé la empresa. Y no hicimos todo el espectáculo mediático que se hizo, por ejemplo, con Mexicana. Demostré que la antigua ley funcionaba y funcionó sobre todo a favor de trabajadores, a favor en su momento de empresas que estaban arrendando los aviones, y logramos en su momento que se evitaran daños mayores a lo que eran incluso las demás líneas aéreas. Pero ese sentido, incluso también salvamos a varias empresas, como te acuerdas que lo hicimos. Entonces, ese sentido pues, no existe ahora. Ahora es una mafia, literalmente, de visitadores, conciliadores y síndicos, pues que están haciendo en su momento como si fuera un yunque, pero en lugar de coches de empresas, y se llevan lo que pueden y lo rematan lo que pueden. Y es lo que va a pasar a la corta con TV Azteca. Eso, Jesús, no sé, algún comentario final. No, realmente ya digo, prácticamente para concluir, ¿no? En su momento, si esto pasa a tema judicial, realmente la masa de la quiebra, como dice el maestro Justino y como lo hemos analizado, la masa de la quiebra se la van a devorar entre los síndicos, entre los acreedores, o sea, va a ser muy poco y no va a alcanzar absolutamente para hacer frente a todas las obligaciones que tiene, ¿no? Yo creo que es algo que ya está muy, muy, muy evaluado. El proceso, el sistema con el que se está manejando esto, pues deja muy al desamparo, ¿no? A todas aquellas personas que en su momento confiaron y generaron alguna esperanza, algún movimiento, y desafortunadamente pues este camino no los apoya, sino que al final beneficia a los propios accionistas de la fallida, eventualmente de la fallida, ¿no? Muy bien, maestro Jesús. Pues yo te agradezco mucho y agradezco mucho al maestro Justino y a todos los compañeros y personas que nos han estado escuchando en esta tarde noche.